BCN Radio, una voz federal desde el Congreso de la Nación. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro. Estamos en otra emisión del programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Enchil, en la producción Camila Zúñigo y en la operación técnica BCN Radio. Nosotros, como todas las semanas, vamos charlando con un poeta del país, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Esto lo estamos haciendo desde el 2014. Ya estamos casi en 140 poetas entrevistados. La verdad que es una alegría poder charlar con cada uno de ellos, porque siempre digo que es importante conocer el texto del poeta, pero también es bueno llegar a tener una charla como si fuera una charla intimista de café y que nos vaya contando cómo surgió la poesía en cada uno, o si la poesía realmente tiene un método, si surge espontáneamente, si es hacer catarsis. Bueno, hay tantas preguntas con respecto al tema poético que qué mejor que aquellos que escriben poesía nos puedan responder esas preguntas. Hoy vamos a charlar con un poeta de Mendoza que se llama Gaby Jiménez. Nació en 1982, participa del colectivo literario La Moledora de Carne, es miembro organizador del Encuentro Nacional de Escritores Itinerantes y también coordina la Comisión de Cultura del Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Ha editado distintas revistas literarias dentro de las cárceles de Mendoza. Cursó el profesorado en filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo. Trabaja como docente en contextos de encierro y como redactor freelance. Es el editor de la revista El Viajero Indeciso, que publica mensualmente la Secretaría de Cultura de allá de Mendoza. En el 2015 ganó el certamen literario Vendimia en poesía. También organiza el ciclo No tan rústicos, que combina literatura y fútbol en vivo. Publicó Vidrio Molido, Carbónico Ediciones Mendoza 2009, El Andamio Ediciones San Juan 2010, Proyecto Editorial Itinerante Buenos Aires 2012, Cloqueten Tintea Tierra del Fuego 2012, Coso Ediciones del DOC Buenos Aires 2013, Motín Ediciones Culturales Mendoza 2015. Bueno, ahora vamos a charlar con él y nos va a contar bien todo, ¿no? Cómo se maneja con la poesía. Hola Gaby, un gusto poder charlar con vos. Hola Claudia, ¿cómo estás? Realmente te agradecemos esta charla con poetas argentinos y que nos cuentes, ¿no? Cómo, la primera pregunta que siempre hago es ¿cuál fue tu primer contacto con la literatura? Mi primer contacto tengo que remontarme a la niñez, calculo, con alguna revista, con algún libro. Posiblemente de la mano de mis abuelas, haber empezado a leer, a repetir siempre. No teníamos una gran biblioteca en casa, así que recuerdo repetir muchas veces los mismos libros y las mismas revistas. Así que... ¿Y qué sentías cuando las leías? Era un poco ir descubriendo otras cosas, ¿no? Un mundo distinto, a veces de ficción, a veces extraño. Sí, era un poco ir como investigando, tratando de descubrir qué pasaba en esos lugares que desconocía, ¿no? Que realmente me eran ajenos. Y desde ese momento al hoy, cuando te pones a hojear así revistas, ¿tenés la misma sensación?
Sí, 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 quizá identifico algunos lugares comunes, tengo alguna forma de analizarlos más crítica, quizá, no lo sé realmente, pero sí, siempre me marca un panorama, alguna especie de mapa de la realidad de algún lugar, ¿no? Cada vez que uno se encuentra con una revista de otro lugar, o de, no sé, de una escuela, de una cárcel, de otra provincia, de algún modo mapea rápidamente lo que está pasando ahí, cómo se escribe, quiénes son los que escriben, quiénes son los que no están. Muchas veces también ese vacío que queda, los que quedan afuera, marca la periferia, ¿no? Lo que está pasando en la literatura en cada lugar. Y cuando tomás una revista así de distintos lugares, contanos qué es lo que te asombra, qué es lo que te deslumbra. Por lo general me gustan mucho las revistas que son más de gestión independiente, o más bien del under, que se hacen muy a pulmón. Y me sorprende a veces que se mantengan en el tiempo sin recursos, que sea el cariño o el amor lo que haga que tengan continuidad, que sigan editándose. Porque, bueno, es muy difícil, sabemos que la poesía, la literatura en general no vende tanto como para que las revistas y las publicaciones sean algo tan fácil. Y se mueven mucho a pulmón, mucho de boca en boca, a través de viajes, son los mismos autores los que llevan su obra. Me parece interesante ese recorrido, muchas veces cosas hechas a mano, fotocopiadoras, los fanzines, impresos en una casa, con cartulinas, con cartones, todo lo que se puede llegar a hacer y a donde se puede llegar también, el viaje que implica eso. ¿Cómo ves en sí el tema, por ejemplo, de las revistas literarias? Ahora, a tu entender, se está publicando más, como decís vos, independiente, que capaz décadas anteriores. Sí, hubo todo un boom con eso a partir del 2000, ¿no? De la crisis, de descubrir nuevas posibilidades, también con los avances tecnológicos, o de algún modo tener más acceso a, no sé, a una impresora o una fotocopiadora, sumado a la crisis, y dio cierta fórmula de explosión, me parece. Creo que ahora eso un poco ha cambiado, también hay mucha más afinidad con lo digital, con bueno, ya no con los blogs, pero sí con los teléfonos, con las páginas, con las aplicaciones. Creo que va por ahí la cosa, y se va adaptando al momento de la época en cada caso. En los 90, 2000 fue la fotocopia y el fanzine, y ahora te llegan por WhatsApp las revistas, o por mensajes, por imágenes, es otra dinámica. ¿Y es más fácil así leerlas? ¿Pensás, o porque viste que hay muchas personas, ¿no?, que dicen, o como pasa con los libros, que el papel es irreemplazable? Sí, en algunos casos se complica, a veces la falta de práctica o de herramientas de diseño, etcétera, complican un poco la lectura. En otros casos la hacen mucho más dinámica. Uno puede compartir una nota que está leyendo ahora en todo el país de manera inmediata. A mí me llegan así cosas de Neuquén, de Formosa, de Tucumán, de manera inmediata, y lo puedo comentar y criticar y leer en el momento. Quizá hoy en día esperar que llegue la encomienda o el correo con el papel es un poco más engorroso, pero también es otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. Una cosa no quita la otra. Sí. Y vos, bueno, comenzaste con el tema de las revistas, ¿no?, en la infancia, y cómo llegaste a los libros, ¿no? ¿Qué autores te marcaron? ¿Qué autores también te llevaron por los senderos de la poesía? Sí, yo inicialmente de chico recuerdo leer más narrativa, más cuentos o novelas. La poesía me llegó un poco más tarde, creo que tiene que ver también
medio como el tango, que necesitas cierto recorrido, cierto tiempo para que te pegue bien. Un poco más de grande me llegó la poesía, y a partir de lecturas, así de intercambio de libros, de diferentes autores, amigos o gente cercana iba recomendándome, de a poco me fui metiendo en ese mundo dentro de lo literario que es la poesía, ¿no? Que tiene muchas particularidades de acuerdo a las distintas escuelas o a los distintos estilos que se manejan, sobre todo en Argentina, que hay varias tendencias y a veces son totalmente opuestas. Quizás si uno entra por un camino que no es el más cercano, se pueda ir espantado rápidamente. ¿Y suele ocurrir eso? Sí, yo veo en la gente más chica o en los estudiantes que te dicen, no, es aburrido, ¿por qué esto? ¿Para qué? Y claro, en la escuela se han encargado de hacerlo así, de hacerlo aburrido, de hacerlo lento, lejano, tedioso. Hay una carencia de docentes también en ese sentido. Creo que, bueno, hay todo una cuestión más complicada, ¿no? Nosotros tenemos un país que tuvo una dictadura y eso afectó mucho el proceso educativo y la libre expresión, y había un canon establecido, y había una forma de enseñar, y había unas lecturas obligatorias intocables, y muchos autores quedaron fuera de ese margen, y eso a la larga se nota, ¿no? Es evidente, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cómo ha costado que se difundan sus publicaciones, sobre todo recién a partir de los 90, un poco más fluida la cosa, pero hay toda una cuestión histórica de fondo que creo que hace que esto sea como es hoy. ¿Y cómo se puede llegar a dar vuelta? Creo que, bueno, un poco también con el compromiso de los autores, bueno, el ejercicio de la ciudadanía, de la independencia, en cuanto a ir abriendo caminos, ir gestionando distintas posibilidades. Creo que actualmente en Argentina hay varios festivales de poesía que escapan un poco a todo esto, ¿no? Al canon, al margen, al establecido, perdón, no al margen. Se hacen festivales de poesía, no sé, el Sumergible en Jujuy, el Festival de Córdoba, bueno, en Buenos Aires hay varios, se van replicando en todo el país. Está el ENI, del que yo soy parte, que es itinerante, va pasando por una provincia por año, y creo que eso hace que se mueva un poco todo lo que está quietito, lo que está establecido, y también plantea nuevos escritores, más jóvenes, va generando una nueva trama. ¿Y vos cómo y cuándo empezaste a escribir poesía? No, creo que de adolescente, cerca de la secundaria, posiblemente cosas espantosas que no estaban, por suerte, y fui ensayando formas, buscando modos, ahora sí que estaba buscando una voz, quizá antes no lo sabía, y de ese modo fui leyendo más, interactuando más con gente que hacía lo mismo, para tratar de encontrar algunas respuestas, algún camino posible, algún autor que me gustara. Y yo creo que ahí en la secundaria es cuando empieza todo. Y a partir de ahí que empezaste, ¿no?, a escribir, contanos bien cómo fue tu ruta dentro de la literatura, cuándo empezaste a publicar. Bueno, lo que decía, de chico, leer en casa. En mi casa mi mamá es docente, ahora se jubiló hace poquito, y bueno, habían algunas revistas, algunos libros, así que leyendo en casa. Después, bueno, interactuando en la secundaria, un poco de la mano del rock, de las bandas del rock, del fútbol, que siempre me ha gustado, y yo con la literatura en el medio, metiéndome por esos lugares. Luego, ya tratando de buscar alguna cuestión más sistemática, haciendo talleres o investigando un poco, siempre
de manera independiente, ¿no? La facultad de letras nunca me atrajo demasiado, y a partir de esos talleres y del encuentro con escritores que estaban moviendo su obra en Mendoza, llego en 2009 a publicar mi primer libro de la mano de Carbónico Ediciones, que es una editorial independiente de Mendoza, que tiene un catálogo muy interesante, que a mí en ese momento me atraía mucho. Y bueno, hacía estos libros así, hechos en una impresora en su casa, el editor, con cartulinas, con papel carbónico, era la novedad del momento, o la curiosidad de la edición, que todos tenían hojas de carbónico en el medio, o al final, o en algún lado. Y ese fue mi primer libro, Vidrio Molido, que salió en el 2009. Y de esa manera creo que empiezo a entrar un poco más en diálogo con otros autores, de un modo más formal, si se quiere, en relación a haber lanzado un libro y tratar de ver qué pasaba con ese libro. Lo traté de mover bastante, al punto que después se reeditó en San Juan, en Buenos Aires y en Tierra del Fuego, de la mano de otras editoriales independientes, cartoneras, artesanales. Se replicó un poco ese libro, que era un primer libro que tiene un montón de errores y cosas, pero me sirvió para entrar a hablar con otros escritores, a conocer qué estaba pasando en otros lugares y, bueno, interiorizarme un poco de este mundo. Y después publicaste otros libros. Sí, después publiqué en 2013 Coso, que lo recibió la editorial Ediciones del Doc de Buenos Aires, así que estuvo bueno. En Mendoza nadie había editado con Del Doc, y también tiene un catálogo que a mí me interesaba, que yo lo venía leyendo, y bueno, fue otra experiencia, ¿no? Era una editorial ya con un nombre dentro del género, y bueno, fue otro tipo de edición y de proceso también, ¿no? Esos textos tienen un camino más largo, quizá, otras etapas de corrección. Tiene otro trabajo el libro encima, ni mejor ni peor que el primero, solamente otra mirada, ya quizá con el paso del tiempo encima. Y después he publicado un tercer libro que se llama Motín, y ese libro lo publicó el Ministerio de Cultura de Mendoza en su momento, porque ganó un premio, un certamen que hacen acá en la provincia, y parte del premio era la publicación de la obra. Así que esa fue la tercera manera de editar, ¿no? Son todas muy distintas y diferentes justamente entre sí. Contanos sobre cada uno, sobre Vidrio Molido, Coso y Motín, bien, de qué se trata cada uno y cómo surgieron los títulos también. Bueno, Vidrio Molido, como decía, es mi primer libro. Entiendo que es un poco más íntimo, si se quiere, tiene que ver con eso, con pasar la mirada por un vidrio que está roto y reflexionar sobre algunas experiencias propias. Es un libro que me resulta muy lejano actualmente y a la vez le tengo cierto cariño. Coso ya es un libro bastante más alejado de eso. Tiene que ver con las experiencias de un lugar o de una zona, que es Las Heras, el departamento en el que yo viví hasta hace muy poco, toda mi vida, que tiene una característica sociocultural, si se quiere, muy particular, que se puede identificar de algún modo, y bueno, eso es lo que trato de hacer en el texto, ir mostrando distintas historias y distintas situaciones propias de ese departamento que es Las Heras. Tiene que ver también con el humor, está atravesado por el humor constantemente,
y también por el momento histórico o por lo cotidiano. Tiene un lenguaje muy barrial, si se quiere. Y bueno, también hoy me resulta lejano ese libro porque está anclado en un momento preciso, en un tiempo preciso, y lo veo como muy distante, a pesar de que no está escrito hace tanto. Bueno, han cambiado las cosas, evidentemente. Y el tercero se llama Motín, que es el más reciente. Tiene que ver con las cárceles en Mendoza. Este libro tiene una intención específica, fue escrito de una manera más sistemática. Busca darle visibilidad a ciertas situaciones que se viven cotidianamente en las unidades penitenciarias de la provincia, y creo que son las mismas que se dan en todo el país. Tiene como base mi experiencia como docente, de entrar y salir constantemente a las distintas unidades penales para dar clases, y en ese entrar y salir he ido viendo, observando, sufriendo o compartiendo algunas experiencias que quedan ahí en ese libro, que es una especie de serie de postales de situaciones muy específicas. Es un libro que no tiene nada que ver con el anterior, que el anterior coso estaba atravesado por el humor, este está atravesado por la tristeza, posiblemente, y bueno, con una temática muy precisa. Gaby, hasta ahora son los 3 libros, sí. Ahora vamos a escuchar un tema musical y después seguimos con la entrevista. Bueno, perfecto. Vamos a escuchar de Jorge Marciali, Los Obreros de Morón. Se levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad. Y en las noches se desquitan matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el barrial. Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Los martes 21 horas te espero en la Ruta del Rock, la historia del rock nacional contada por sus protagonistas y, por supuesto, entrevistas con música en vivo. Por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Voy manejando mi coche, camino por la ciudad, día a día, noche a noche. La sala de colecciones especiales de la Biblioteca del Congreso, destinada a los investigadores, está integrada por la colección reservada. La componen libros antiguos de arte,
primeras ediciones y material hemerográfico del siglo XIX. La biblioteca y archivo del Dr. Juan María Gutiérrez contiene obras que conformaron su biblioteca personal. Además, cuenta con un amplio material biográfico de personalidades de la política e intelectuales del siglo XIX. La Biblioteca Peronista, discursos y publicaciones oficiales editadas entre 1945 y 1955. Archivo Perón, documentación sobre el peronismo, la Biblioteca Palant, registros taquigráficos personales. A la misma se accede con permiso especial en Avenida Rivadavia 1864, tercer piso, en el Palacio del Congreso, de lunes a viernes, de 8 a 19 horas. Su teléfono es 4127-7100. Interno 3759. Para más información, pueden ingresar a www.bcnvi.gov.ar. Estamos charlando acá en Poetas Argentinos con Gaby Jiménez de Mendoza. Gaby, ¿tenés unos poemas que nos puedas leer? Sí, claro. ¿Ahora mismo? Sí, si los tenés, mientras los buscas, seguimos charlando, como vos quieras. No, está bien, acá tengo los libros. A ver cómo... ¿De qué libro primero nos vas a hablar? De Coso. El primer poema se llama República de las Heras. La Muni puso un cartel de bienvenidos a las Heras. Los pibes, las pintadas de HLH, la JP y la Mona. ¿Sabés que llegaste al condado cuando cruzás el Zanjón o andás cerca del bar del boxeador? Pero el perfume de los parripollos es la más potente división política para saber hasta dónde se extiende la república. En todas las esquinas descansa un kiosco y como 10 pibes le hacen la ronda a una fresca. En los barrios no hay ofertas, pero los precios son peronistas y los sancayetanos le hacen la pelea al Walmart con el crédito del fiado. Los perros tienen más de una familia y menos de un collar, persiguen a las carretelas y le ladran a los radicales. Los monobloc de atrás del banco guardan las lagartijitas que cruzan el verano de una plaza que tiene el nombre de otra. Mientras, en un despacho se elige a la futura reina para la vendimia, con el único requisito de que la chica sea república. Ese poema se llama República de las Heras y es el primer texto que aparece en el libro Coso. Y ahora, ¿qué otros poemas nos vas a leer? Bueno, a ver, Pintoresca. Mientras camino entre la propaganda política vieja que se deshilacha en los postes, acaricio la pegatina. Paso junto a un stencil del general que no tiene manos, sigo y me encuentro en la encrucijada de no entender bien un negocio. Hay un tipo en la esquina de Sarmiento y Roca que vende rosas. Me paro. No da para preguntarle si también tiene choclos. Pienso en el exilio, pero las coincidencias históricas me resultan pintorescas. Abandono esa idea al pasar por la escuela, que en la pared tiene un grafiti firmado por la cámpora, con Cristina, unidos y organizados. Más abajo, alguien completa, cogemos todos. Sospecho que en las eras, la revolución nos abrazará por atrás y nos hará felices. Estamos escuchando al poeta Gaby Jiménez de Mendoza. Bueno, y vamos a cambiar de tono, si se quiere decirlo así. De libro vamos a cambiar mejor. A pasar a Motín, que es el libro que comentaba, hablaba de la cárcel. Este primer poema lleva el nombre de un complejo penitenciario que se llama San Felipe y un poco hace foco en una situación llamada requisa.
que es la técnica o lo que sucede cuando uno ingresa a un penal, que te revisan un poco. Procedimiento San Felipe. Sin olas ni buenos días, el guardia revisa los bolsos, vacía los bolsillos, rompe los paquetes y desnuda a la madre dentro de un sucucho llamado conserjería. El bebé espera sobre el mostrador que a él también lo den vuelta, buscándole cosas que todavía no conoce. Llora ante el rústico ajo que le hacen dos guardias, ante el manoseo sobre la madre, ante la reja que lo separa del padre. Llora y los guardias juegan con el celular, con el arma, con la madre, con el niño, y seguramente también ya han jugado con el padre. El niño llora, es parte del procedimiento natural llorar ante la brutalidad. O quizás ni se plantea nada de todo esto y simplemente llora porque siente que está cagado. Repetinos cómo se llamaba el poema. Ese poema se llama Procedimiento San Felipe. Es lo que más o menos pasa cuando uno entra a un penal. Sí, terrible. Sí. ¿Tenés otros poemas de ese libro? Sí. Son todos así, medio tristones. Tengo que advertirlo. No, son un poco hacia abajo. Silencio. Cansada de reclamos, escritos, amparos y demás recursos que la burocracia judicial inventa para no escuchar, María cerró su boca con aguja e hilo. Con esa huelga de silencio gritó por sus hijos, cosiendo la distancia con lo único que le quedaba a mano para conseguir una audiencia o darles un beso. Se escribe desde la tristeza, la melancolía. ¿Es más fácil escribir desde ese lugar que capaz en un momento de felicidad? No, a mí realmente me costó bastante escribir Motín, porque son todas situaciones que te afectan, y eso, al menos yo no sé escribir desde la inmediatez, desde el dolor saliendo, no me sucede eso. Tuve que dejar que pasaran algunos años para poder abordar estas cuestiones y tratar de buscar una forma de poder escribirlas. Buscar un tono, buscar una distancia, quizá un lugar desde el donde poder hablar de esto, tratando de no caer en algunos lugares comunes, justamente. Así que, no, a mí desde el dolor, desde esa situación me cuesta. Quizás sé que va a surgir un poema de eso en algún momento, pero lo tengo que dejar mucho tiempo reposar para luego poder abordarlo. Me es más fácil hablar del humor o de lo cotidiano, sí, me resulta más cercano, más fácil de elaborar. ¿Y también escribís poemas más, capaz con más humor? Sí, el humor me resulta más cotidiano. Creo que también hay un señalamiento en el humor, ¿no? En las cosas de las que nos reímos, por qué funcionan en algún momento y en otro momento no funcionan, ya no causa gracia. Creo que algo sucede detrás de esa reacción espontánea que pareciera ser la risa. Hay una posición política, hay un contexto social, histórico. Hay que tratar de leer un poco más atrás del chiste fácil, ¿no? Del tortazo en la cara. Sí, bueno, puede funcionar, pero detrás de eso, detrás el humor bien elaborado, produce otras circunstancias de fondo. Sí. ¿Vos considerás que ya llegaste a tu voz poética? No, que creo que va cambiando. En un principio busqué tener algún tipo de voz, pero me parece que por lo menos ahora trato de cambiarla de acuerdo al proyecto en el que esté escribiendo.
creo que varía de texto a texto. Si no, también es quedarse con una solución fácil a veces para todo. Si aplicamos una misma fórmula para resolver todas las circunstancias, quizás funcione, pero también está empezando, es una señal de que algo está dejando de funcionar. Contanos acerca del Encuentro Nacional de Escritores Itinerantes. Bueno, se hace una vez por año. ¿Cómo surgió, no? El ENIE, que es este Encuentro Nacional Itinerante de Escritores, surgió en el 2007. Ahora cumple 10 años el encuentro. Y justamente surgió para escapar un poco de la dinámica estándar de los llamados encuentros o festivales, donde se lee una biografía del autor o hay algunos premiados o prestigiosos y otros que quedan bastante afuera y hay que esperar mucho tiempo para leer y no te escucha nadie. Bueno, cansados de esas situaciones, un grupo de escritores medianamente jóvenes se dieron cuenta que el encuentro real se daba por afuera de eso, se daba en los pasillos, se daba en los bares, en mesas alternativas. Entonces empezaron a tratar de armar un encuentro que consistiera justamente en eso, en mesas, en compartir, en leerse desde un lugar más de igualdad y no tanto de solemnidad como suelen ser los encuentros o los festivales. Así que este encuentro tiene esa característica como base. Después tiene otra característica que es itinerante, que implica que va cambiando de la sede todos los años. Se hace una vez al año y muta de lugar. Todos los años es una provincia distinta. Empezó en San Luis, luego San Juan, luego Mendoza, Neuquén, Chaco, Formosa, Corrientes, Córdoba, Santa Fe. Ha ido dando una vuelta bastante interesante y eso hace que se sume generalmente gente de las localidades más cercanas y que quizá queden un poco fuera los de las localidades más lejanas. Entonces genera cierto movimiento interno también en la gente que participa y realmente sí, es un mapeo de la literatura argentina sin pasar por Buenos Aires, que pareciera ser que todo sucede allá, pero hay realmente un movimiento muy fuerte en las provincias, a veces con influencias totalmente distintas. No sé, en Formosa podemos ver que hay un contacto muy directo con los escritores de Paraguay, enterarnos de realidades y problemáticas que estaban pasando en ese país. Este año va a ser en Mendoza y vienen escritores de Chile. ¿Cuándo va a ser? Va a ser en octubre, los días 13, 14 y 15 de octubre. ¿Y en qué parte de Mendoza? Va a ser en la localidad de Uspallata, esto es en la montaña, camino al cruce trasandino. Es un lugar alejado que tiene características también especiales, muy tranquilo, pero a la vez es un lugar que está movilizado hace algunos años por una lucha que están teniendo con una minera que quiere instalarse ahí, y bueno, el pueblo se ha activado y se ha empezado a movilizar para defender su lugar y su agua, sobre todo. Mendoza es un lugar que tiene poca agua, hay pocos ríos, escasea bastante, y este tipo de proyectos comerciales van en contra del agua, justamente la contaminan, pero también contaminan desde lo social, desde lo cultural. Bueno, en San Juan también estamos en contacto con escritores de San Juan que están sufriendo esa realidad con las mineras. Claro. Que abarcan también lo cultural. De a poco ellos intentan legitimar muchas veces sus proyectos empresariales desde lo cultural. Bueno, lo vemos en el fútbol, todos los equipos sanjuaninos tienen el sponsor de las mineras. Eso también lo vimos en Tucumán, bueno, pasa en todo el país. Sí, es un tema ese.
Y Lo bueno del encuentro es que justamente pasa esto, que nos enteramos lo que quizá no se difunde en los medios y nos encontramos de igual a igual, casi como en una especie de convivencia, no, casi no, es una convivencia durante 3 días. ¿Cuántos escritores piensan que este año van a ir? Tenemos una lista de 40 invitados ya confirmados y a eso hay que sumarle los que van a llegar desde Mendoza también y desde lugares cercanos sin invitación, que pueden llegar y participar también del encuentro, pero los invitados confirmados y con los que estamos contando para poder armar todo desde la organización y bueno, darles alojamiento, comida, todas las cosas que hacen falta, son 40 hasta ahora. Ah, mira, la verdad que un montón. Sí, tiene un movimiento importante el encuentro. Lleva 10 años, yo no sé si hay tantos festivales o encuentros que... ¿Ustedes tienen alguna página donde la gente pueda seguirlos y ver lo que están haciendo? Sí, hay una página en Facebook que es Encuentro Nacional Itinerante de Escritores, ENIE, y también hay un sitio web que se lo puede encontrar googleándolo así como ENIE, ENIE, ENIE. Y bueno, se van sumando cada vez escritores de distintos lugares, han participado escritores de Salta, de Tierra del Fuego, de Neuquén, de Santa Fe, de Córdoba, y genera un intercambio de voces, de tonos, de estilos y de realidades y también de problemáticas. Funciona bastante bien en ese sentido porque uno puede enterarse de cómo están haciendo los escritores de Tucumán para editarse, o cómo están haciendo los escritores de San Luis para editarse. Claro, no, es buenísimo, la verdad que... Gaby, ahora vamos a una tanda y después seguimos charlando. Bueno. Vamos a escuchar a This Is Win. Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hola, soy Andrés Monserrat. Los invito a compartir el mejor jazz de Argentina y del mundo. Jazz Record, viernes 21 horas en BCN Radio. Música para disfrutar.
La Biblioteca del Congreso dispone de una sala pública de lectura que ofrece a los usuarios una vasta colección de material bibliográfico impreso, conformado por obras de los distintos campos del conocimiento. Para consultar los materiales, el usuario dispone del catálogo en línea donde puede ubicar el material que desea. Su horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 24, sábados y domingos de 10 a 20 horas, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1750. Para más información pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Estamos acá en Poetas Argentinos charlando con el poeta Gaby Jiménez de Mendoza. La verdad que da para hacer otra entrevista, que la vamos a hacer, ¿no? Porque hay muchísimo para hablar. Me interesa el tema de tus talleres en contexto de encierro. Contanos cómo surgió, si lo seguís haciendo. Sí, yo trabajo actualmente, uno de mis trabajos es el de docente dentro de las unidades penales. En Mendoza y en el país funciona de este modo, ¿no? Las escuelas, tanto como en cualquier lugar, tienen la modalidad de adultos, de jóvenes de adultos, a través de los CENS o de los CEPJA, que son centros educativos que funcionan por lo general a la noche, de manera más alternativa en las escuelas, para que la gente mayor pueda terminar sus estudios. En este caso también es una escuela que funciona del mismo modo, pero dentro de una cárcel. Yo trabajo para dirección de escuela, soy un docente, y bueno, voy a dar clases al penal. Y mi primer acercamiento fue a través de talleres literarios, acercarme para dictar talleres literarios. Después, empecé a trabajar como docente, y también de manera paralela fui llevando proyectos de talleres, de revistas, a través de distintos, por ejemplo, a través de La Moledora de Carne, que es el colectivo del que formo parte. Presentamos un proyecto a la universidad para dictar unos talleres también de literatura, y editamos una revista, en ese caso avalada desde la Universidad Nacional de Cuyo. Después, de manera independiente también, actualmente también hacemos una revista desde la escuela. He logrado que se institucionalice de algún modo la revista, y en este caso la avala la escuela, el CENS, y bueno, cuenta con las producciones del trabajo en la cárcel de mujeres, así que en este caso de las mujeres que están alojadas en ese penal, y también en colaboración con los hombres que están en el otro penal, que es el de Boulogne-sur-Mer. ¿Y escriben poesía muchos o más narrativa? Sí, ahora estoy en un momento que he tratado de alejarnos de los géneros literarios y empezar a surfear de algún modo el ensayo o la opinión. Muchas veces a las mujeres se las ha como encasillado dentro de lo que es el contexto de encierro, como que lo único que podían escribir era poesía. Y estamos como experimentando un poco salir de ese lugar al que nos llevaban medio de los pelos, y estamos empezando a escribir textos más que nada de opinión, de análisis de medios, de noticias, algún ensayo, crónicas personales, de historias de vida o de puntos de vista de una misma situación, para tratar de evitar el encasillamiento dentro de un género literario. También dentro de eso aparece la poesía, es inevitable, y está buenísimo que así suceda. Háblanos sobre el colectivo La Moledora de Carne. La Moledora de Carne es un colectivo literario que actualmente tiene 4 miembros nada más, fue un poco más grande en sus inicios. Mercedes Parral, Eliana Drager y Bernarda Parral, y yo. Tiene que ver con intervenciones, tiene que ver con un grupo de estudio, de lectura, de crítica, en principio de textos nuestros, después de distintos autores. Nos reuníamos para analizar, para criticar, para hacer algunos ensayos y prácticas de escritura. Eso luego mutó en intervenciones urbanas a través de
distintas prácticas, tratar de evitar también la mesa de lectura como lugar común y estándar, y empezar a leer en colectivos, en la calle, interviniendo lugares, en manifestaciones, y mover la poesía, ¿no? sí, desde la poesía siempre, a veces de manera colectiva, de manera individual, bueno, editando revistas en un penal también. La moledora de carne surgió también, nos conocimos con estas escritoras en un taller que dio Alicia Genovese a través del Fondo Nacional de las Artes en el 2009, creo que fue que vino Alicia a Mendoza a dar este taller, y bueno, una vez que terminó, de algún modo quisimos seguir con esas prácticas, con ese análisis, con la lectura de autores que nos gustaban, y la crítica esta de desmenuzar todo y ver qué hay abajo de ese cuerpo de textos. De ese modo surge la moledora de carne, y con ese espíritu, ¿no? de analizar, de criticar, y luego, bueno, también de producir y salir a intervenir lugares. También organizás el ciclo No Tan Rústicos, que combina literatura y fútbol. Contame, ¿cómo es eso? Muchas cosas haces. Sí, me estoy llenando de plata. El ciclo No Tan Rústico tiene que ver con el fútbol y la literatura. Yo soy hincha y socio del Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza desde muy chico, y bueno, quise vincular de algún modo la cultura con el fútbol, así que el año pasado, para esta época aproximadamente, fundamos la Comisión de Cultura del club, algo que no existía ni en el club ni en la provincia, ningún club tenía Comisión de Cultura, y empezamos a gestionar actividades culturales dentro del club, de un club de fútbol tradicional, lo cual fue muy raro. La misma gente del club, los mismos socios, hinchas, nos miraban al principio como ¿qué están haciendo? Pero también fue muy simpático, y ahora somos parte del club, hemos hecho muestras fotográficas, hemos organizado obras de teatro, el recital de literatura y fútbol, clases de apoyo escolar para los chicos de inferiores. De a poco vamos metiéndonos dentro de un mundo que es bastante complicado, que es el mundo del fútbol, y una de esas formas es el ciclo No Tan Rústicos, en el cual, un poco bajo el mito, el lema de que vuelvan los visitantes, invitamos a escritores de todos lados que sean hinchas de otros clubes a contar también sus historias, sus textos del mundo del fútbol, sobre todo de Mendoza, y de este modo hemos tenido invitados, no sé, del Club Atlético Argentino, de Huracán Las Heras, de Boca de Bermejo, de San Martín, de distintos clubes que han venido y han contado sus textos dentro de una cancha de fútbol. Ponemos un micrófono, una pelota, pero contamos cuentos de fútbol en vez de jugar a la pelota. Y ha tenido una respuesta interesante, la gente viene, interviene también, ellos comen, la gente, es muy raro porque el público del fútbol no es un público espectador que se queda callado como el público académico o de los festivales y encuentros, sino que te interviene, te dice si está bien o está mal, o si están de acuerdo o no, o te cuentan su propia visión del mismo hecho o de algún hecho similar, y eso genera un ida y vuelta muy interesante, del cual luego surgirán otras cosas, seguramente. Eso está buenísimo porque se arma como un puente, ¿no?, de comunicación. Sí. Es mucho más espontáneo. A mí me resulta mucho más espontáneo la relación que se da entre el público, si se quiere, y el escritor dentro del fútbol, porque todos de algún modo tienen un vínculo o alguna experiencia con el fútbol, entonces todos estamos hablando de lo mismo y todos compartimos lo mismo, así que es interesante lo que sucede ahí. La semana pasada hicimos el ciclo especial Mujeres,
por lo cual todas las escritoras invitadas fueron mujeres, así que le agregamos un elemento nuevo, que es la mirada de la mujer en el fútbol, que quizá también ha sido algo bastante pasado por alto por la tradición, ¿no? Todos los que hablan de fútbol son hombres generalmente. Sí, mayormente. Ya, Gaby, estamos finalizando la entrevista. Decinos con una palabra lo que representa la poesía en tu vida. Con una palabra, Sí. Es muy complicado el cierre de la nota. Ritmo puede ser la palabra. Bueno, te agradecemos mucho esta entrevista con poetas argentinos y el espacio queda abierto para una próxima charla. Bueno, muchas gracias a vos por la comunicación y por todo este trabajo que están haciendo, ¿no? De difundir y de ir a buscar a los poetas a todos los lugares para hablar con ellos. Es muy interesante. Un abrazo grande. Hasta luego. Nosotros nos encontramos la semana próxima en este programa que está dedicado a difundir a los poetas de todo el país. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, la voz tan tierna de mi bien amado.